Queridos amigos y mágicos enemigos, en todas estas dificultades que a uno se le presentan para hacer videos más constantemente que tantos me piden, les puedo asegurar que es por razones, o no se hacen por razones ajenas a mi voluntad, porque de videos tengo la cabeza llena. Hoy traigo, porque hoy es 26 de julio, aunque esto se vea en otro momento, y entonces me dio por buscar algo. Cuando yo era estudiante, era muy malo en las matemáticas. Si cualquiera se asombraría de verme a mí con estas cosas de números y demás. Es muy difícil para mí tratar con números. De hecho, cuento con los dedos. Pero hay cosas que veo en las matemáticas, en los números. Y ahora, pues bueno, he dedicado un tiempo también con la ayuda de otros amigos que me han dejado caer algunas cositas a buscar temas, algo que yo no creía, ¿no? En la numerología que utilizan determinadas sectas, sobre todo en el punto clave de donde se dirige la desgracia del mundo. No es en los Estados Unidos, esto viene del Vaticano y de Londres, pero los Estados Unidos son los utilizados para dar la cara en todo esto. De hecho, para eso fueron creados. Por eso, tanto repito que es una corporación y no es un país. Y es muy difícil de hacer ver creer estas cosas. El ejemplo mayor en este mundo para comprender que ahí radica la desgracia de la humanidad es Cuba, que la tienen tan cerquita, a par de milímetros, en la base naval de Guantánamo. Ellos le pusieron la desgracia y no se la quitan. Hay muchos pseudo historiadores por ahí saliendo, queriendo echar las culpas a otra gente. No hay otra culpa. Esto es una labor de inteligencia muy vieja, un castigo que nos ha tocado a los cubanos, y es muy fácil demostrarlo. Lo que es difícil es que lo crean, porque el trabajo de inteligencia es muy grande y la mente de nosotros está muy afectada, tanto con medicamentos como con desinformación que nos metieron en la cabeza desde niños, ambas cosas, y entonces nos es muy difícil aceptar todo esto. Y luego pues nos han enseñado que todo, aún con el discurso de Fidel aplicando psicología inversa, que los Estados Unidos es lo mejor del mundo, y al creerlo nos cuesta creer lo contrario hoy en día. Y bueno, aquí estamos tratando de desprogramar aquellos que en las escuelas nos metieron en la cabeza con programas de clase. Lo primero que quiero es que vean la palabra magic, que en inglés pues ya saben ustedes lo que significa. Incluso quien no sepa inglés lo puede deducir fácilmente. Estas sectas satánicas, sectas, organizaciones, órdenes, como quieran llamarle, incluso muchos quieren limpiarla, como el tema este de la masonería. Incluso te dicen no, que casi todos los presidentes de los Estados Unidos han sido masones, como si hubieran hecho cosas buenas por la humanidad, y lo que han hecho es destrozar a la humanidad. Y no en vano tienen casi 800 bases militares repartidas por el mundo. Pero en lo que hoy quisiera centrarme es en este complicado tema de la numerología. Ni siquiera puedo llamarle apasionante como me gustaría, pero sí muy interesante. Pueden ver la palabra magic, lo que es, las letras equivalen en el abecedario, y que suma 33. Porque estos satánicos son satánicos, juegan con el número 33. Si usted a un cubano le dice que Fidel fue satánico, pues todos lo aceptan. Sin embargo, no aceptarían que Fidel formaba parte de lo que en los Estados Unidos se llama Estado Profundo. Yo siempre lo pongo como el mejor agente de la CIA, pero fue mucho más que eso. Lo que, claro, explicar lo que fue, pues supone entrar en controversias y todo. Vamos a conformarnos con eso. Pero Fidel formó parte de ese gobierno oculto que hay en los Estados Unidos, que lo creó no, estaban obligados a crearlo
por de dónde venía Fidel. Toda la historia de Fidel es falsa. Y tanto la verdadera historia de Cuba, en la cual se unen a Fidel y a Batista, a los cuales aquí hoy los voy a unir con números, para que se den cuenta de que tanto la URSS, Hitler, Fidel, Batista, el Vaticano, los ingleses, los Estados Unidos, todo eso está conectado. Siempre aparecerá el cipayo de guardia a decir que son casualidades. La numerología es una práctica que estudia la relación mística entre los números, los seres vivos y las fuerzas físicas o espirituales, buscando patrones y significados, en este caso significados ocultos. Se utiliza como herramienta para comprender la personalidad y el destino, y se basa en la interpretación de números individuales o combinados. Cuando a mí una amiga que me visitó aquí hace un tiempo me hablaba de estas cosas, yo sinceramente pensaba que estaba hablando tonterías y malamente le hacía caso, ¿no? Porque todo trataba de asociarlo con números. Y bueno, hoy me toca a mí pues ser el que otros intenten decir que estoy hablando tonterías. Por ejemplo, el número 13, el 33, el 11, son números que esta gente utiliza mucho en las fechas para hacer determinados inventos. Hoy pues vamos a centrarnos mucho más que en otros, en el 13 y en el 26, que es el doble de 13. Empecemos por decir ya, por irnos lo más lejos posible, para no entrar en aquello de Cristo con los apóstoles que sumaban 13, el último que llegó a la cena que fue el traidor. No vamos a entrar en eso, aunque de alguna manera algo de eso siempre aquí caiga. Roma, por ejemplo, tiene 13 obeliscos. La conexión aquí ahora la vamos a extender a decir que Moscú se llamó Roma. También Washington son Romas. Incluso hoy en día Colombia. Tienen estas cosas mucho que ver, muchas conexiones. El verdadero nombre, mejor dicho, de los Estados Unidos es Colombia. Todo esto tiene su relación. Estamos hablando de 13 colonias. La Habana fue tomada por los ingleses, que no fue La Habana, fue Cuba completa, pero es que no fue tomada. Simplemente los ingleses allí tenían carta blanca porque comenzaba un proceso para que España dejara a Cuba en sus manos, pero estas cosas se mueven entre los siglos y son heredadas por sus descendientes, en este caso de los amos del planeta. La Habana se toma, en eso te lo ponen en la fecha, un 13, fíjense, un 13 de agosto del 1762. ¿Qué pasa? Que Cuba era un trampolín para desde Cuba hacer barbaridades en América, tanto en el norte como en el sur. Poco después se crean los Estados Unidos, es decir, que aparentan los Estados Unidos que se independizan de los ingleses. Y en este caso, poquito antes que esa fecha del 4 de julio de 1776, el 1 de mayo, que es el día del esclavo, el día de los Illuminati, se fundan los Illuminati, y 65 días después de estar fundados los Illuminati, pues se crean los Estados Unidos. Y 65, si usted lo divide entre 5 o es 5 veces 13, están hablando con un burrito en matemáticas, ¿no? Pero estoy tratando de que vean cómo estos desmadrados juegan con la humanidad. En el 1833 se crean en los Estados Unidos los Skull and Bones. Esto es una sociedad, la Hermandad de la Muerte. Esta gente, el año antes, seleccionan a los estudiantes del último año, a 15 estudiantes todos los años hasta en la actualidad, menos en un año que fueron 10, para crear una hermandad que es la que tiene a los Estados Unidos en las manos. La mayoría de los presidentes de los Estados Unidos, dirigentes, petroleros, está en las manos de los Skull and Bones. Ellos se hacen los locos a veces, le dan cargos a otros, pero todo el mundo bajo su control. De hecho, hoy en día, el que manda en los Estados Unidos es John Kerry, que es el jefe de Bush, y sin embargo en unas elecciones los vimos ahí opositando. Esto es bueno tener en cuenta porque
en las manos de estos Skull and Bones está la desgracia de Cuba. Acuérdense que 1833, un siglo después, fíjense, ellos mismos crearon a Hitler en el año 1933 y también a otro personaje muy importante para entender la desgracia de la humanidad, que fue al colombiano Rubén Saldívar, al cual en Cuba el suegro de Fidel matriculó como Fulgencio Batista. Un tipo clave para ver cómo se juega con la humanidad, de meterle en Cuba a un rey a los cubanos durante 25 años, de algunas maneras, y que los cubanos no se percataran de que tenían un colombiano que ni el acento que portaba era el cubano, y mucho menos del oriente del país. En este caso es importante analizar otra fecha, que es la del 1848. 100 años después, Fidel Castro, en esa misma fecha, en el 1948, sería estrenado por la Agencia Central de Inteligencia para comenzar el desastre del sur de las Américas. Ahí llegaremos a ese punto. Pero en 1848, que es el año en que Carlos Marx presenta su obra en Inglaterra, oigan esto, qué curioso, ¿no? En Inglaterra concretamente, a lo que él llamaba la misión histórica del proletariado, pero en realidad es la dirección de cómo crear viveros para el capitalismo, viveros de esclavos. Pero en ese mismo año, a nosotros los cubanos nos ponen una bandera masónica que indica que somos un pueblo anulado. Y desde aquel momento Cuba queda condenada. Pero al año siguiente nos ponen un escudo Illuminati con una llave, que es la que representa a Cuba, que también está en la bandera del Vaticano. Muy interesante eso, para ver las conexiones. Y aquel escudo en un principio tenía 13 rayos de sol y 13 estrellas alrededor de una palmera, que sumado dan 26. Y si usted suma el número 49, el 4 más 9, también le da 13. Esta gente juega con todas esas cosas. Eso para ellos es una diversión, de ver cómo nos acorralan, cómo padecemos. Son psicópatas todos, incluso hijos de ellos. Que no salga psicópata, ellos mismos se encargan de desaparecerlo, porque no es un buen heredero, porque se trata de heredar los planes. Por eso menos de un 1% de la población mundial dirige a un 5%, y ese 5% son los títeres de ellos y a la vez titiriteros que juegan con nosotros. En 1912 se hunde el Titanic. Allá el infeliz que pueda creer que el hielo puede romper al hierro, y nos han hecho creer eso. La dirección de estos satánicos, estén donde estén, cuando ellos quieren acabar con una persona, con uno solo, pueden hacer morir a 1 millón tranquilamente, no les importa, porque el objetivo era matar a uno y que ese uno muera, y los demás no cuentan. Si en este mundo somos números, somos vacas, para ellos no somos seres humanos, somos género humano, mercancía. En el 1913, es decir, al año siguiente, surge la Reserva Federal, porque en el Titanic venían los que querían salvar a los Estados Unidos, y esos se hundieron con el Titanic. En estas coincidencias con el tema este de la Reserva Federal en el 1913, a esto podemos agregar, ya asomándonos al dólar, que el dólar es macabro, es muy masónico y está lleno de símbolos, pero algo importante en este es la cantidad de 13 que tiene. En el billete aparece un sello con la imagen de un águila calva, donde aparecen 13 estrellas, y en el pecho un escudo heráldico con 13 barras que se asemejan a eso que los Estados Unidos tienen por bandera. Estos símbolos representan los 13 estados originales. Un buen cuento que nos han hecho, pero que lo hemos creído. 13 flechas aparecen en la garra derecha del águila.
también una rama de olivo con 13 hojas y 13 aceitunas. Recuerden que esto lo usaban los césares en la cabeza porque, bueno, el dólar no es de los Estados Unidos. Estados Unidos no tiene dinero soberano, y una de las cosas que esto lo corrobora es el hecho de que el dólar esté escrito en latín y haciendo referencias a lo que sería un nuevo orden mundial, que es un experimento que se hace en los Estados Unidos, mientras que son la corporación indicada para repartir el comunismo por el mundo, que es lo que será el nuevo orden mundial. Según ellos, esto de las aceitunas y las hojas de olivo representan la guerra y la paz. Eso de paz yo creo que sobra ahí. A la derecha de este sello hay una cadena de 13 perlas que se extiende hacia el contorno del billete y también tiene 13 escalones en la pirámide. Pero el 13 también tiene su significado en la masonería, y además también puede hacer alusión a los 13 grados del rito de los Illuminati. La Reserva Federal sepultó la libertad bancaria y monetaria como nunca antes. Por eso los Estados Unidos no tiene dinero. Estados Unidos no tiene dinero libre. Tiene que hacer barbaridades como las que hacen para que les entre dinero. Estados Unidos es lo más parecido a un mafioso. No sé con qué mafioso podérselo comparar ahora. Con Batista, por ejemplo, un mafioso que tiene que hacer fechorías para tener dinero. Con eso se puede comparar a los Estados Unidos, al país y a lo que nos pintan como gobierno de los Estados Unidos, porque Estados Unidos tampoco tiene gobierno. Hace poco le concedieron la posibilidad de tener idioma oficial. Estados Unidos no es un país, es una corporación. El número 13 se asocia con lo que es transformación. Por decir algo más, por ejemplo, los cubanos no saben que un miembro de Skull and Bones, uno de los tipos más emblemáticos de esa orden macabra, fue William Howard Taft, y no saben que fue gobernador de Cuba desde el 29 de septiembre de 1906 hasta el 13 de octubre de 1906. Unos días, digamos. Pero ahí Cuba tuvo un gobernador de los Skull and Bones. Y ya Cuba tenía adentro la Unit Fruit, que fue un tumor que le metieron a Cuba para desde ahí dirigir lo que sería en el futuro la invasión de Oriente a Occidente para destrozar La Habana y todas estas cosas que abrumarían meterlas aquí en el cuento para seguir con los números. En Cuba ponen el Capitolio, que todo país que tenga Capitolio es provincia de los Estados Unidos, en este caso de Roma, pero vamos a ponerlo como tal porque esta gente tratan de echarle todo el basurero encima a los Estados Unidos. Por eso muchos países odian a los Estados Unidos. En el 1926 le meten a Cuba el Capitolio y, por curiosidad, un 13 de agosto nace Fidel Castro en Cuba. Al menos es lo que nos dicen, porque el hecho de que te pongan un número no quiere decir que las cosas ocurrieran exactamente ese día, como la toma de La Habana por los ingleses, un 13 de agosto. El 13 de agosto es el Día del Zurdo. El muro de Berlín también se hizo un 13 de agosto. Es decir, son cosas. Y luego, bueno, el Día del Zurdo, pues no sabemos si en realidad ahí están ocultando la izquierda de alguna manera, que eso no existe. Izquierda y derecha son la misma cosa. Por eso el que sea de izquierda o de derecha tendrá grandes dificultades para entender esto que aquí se está tratando, y la prueba la tienen en Bush y Kerry. Fidel nace el 13 de agosto, que dos veces es 26, en el año 26, año que hubo un ciclón muy potente, muy destructivo en Cuba, ¿no? Esto parece una premonición, pero no voy a entrar en eso, si esta gente también pueden tener control sobre el clima. En el año 33, como ya dije, los Skull and Bones ponen en Alemania a Hitler, que era socialista,
Ya habían puesto a Lenin en la Unión Soviética y luego posteriormente a Stalin. Estamos hablando de masones. Ponen a Hitler en la Alemania, que repito que era socialista, y a Batista en Cuba, que también era socialista. Fíjense si son inteligentes que en el 34 ellos quitan la enmienda Platt porque sabían el basurero en el que iban a meter a Cuba y querían estar aparentando que estaban fuera de todo, de que ya Cuba, el lío de Cuba era de los cubanos. Y era cuando más verdaderamente se habían metido, porque Batista fue el que comenzó la revolución cubana. Métanse eso en la cabeza. Y eso es una de las importancias tan grandes que tiene Batista, que los cubanos, mientras no rompan la imagen de Fidel y Batista, están perdidos. Porque, y de los Estados Unidos, de lo que es la dirección de los Estados Unidos. Entonces vamos a seguir con los números. Batista, ¿qué día golpea en el año 33? Un 4 de septiembre. Si usted suma el mes 9, que es septiembre, más el 4, creo que eso le dé 13. Estamos hablando, para que vean, en todo esto busquen el juego con Fidel. Ya no voy a hablar de su nacimiento o las fechas en que lo inscriben, pero para que vean la conexión entre Batista, Fidel, los Estados Unidos, la Unión Soviética, el Vaticano y la madre que me va a volver a parir. El día 9 de abril del año 48, Fidel Castro mata a Eliezer Gaitán en el Bogotazo. Ahí fue donde lo estrenaron. Fíjense esto, un siglo exactamente de que Marx presentara la desgracia y que a nosotros nos pusieran bandera. Y también el año en que iban a empezar a mandar personas para Israel. No quiero decir el gentilicio porque es algo que me cuesta hasta creer, porque sé cómo se juega con los humanos y todo el truco con Hitler y todo eso pues tenía mucho que ver con estas cosas, aparte de que Hitler con Stalin, aunque no lo pareciera, aunque fuera a parecer el derrotado, y los Estados Unidos ponerle el comunismo a la Europa del Este, porque los Estados Unidos son los encargados de poner la izquierda en el mundo. Pues llamarle izquierda, que no es izquierda, es la desgracia misma, una cosa que la otra. Y en ese año Batista regresó a Cuba de los Estados Unidos para empezar a preparar el golpe de Estado. Y Grau, que parecía que era presidente pero estaba subordinado a Batista, tuvo que mandar un avión para sacar a Fidel de Colombia. Si era un desconocido, ¿por qué el presidente de un país tiene que mandar un avión a sacar a un terrorista de otro país? Pero en Cuba todo el mundo estaba pisoteado. De hecho, Grau murió en Cuba en el año 68, sin problema ninguno con Fidel, no fue fusilado. Es curioso que Fidel, 10 años después del Bogotazo, cuando estaba en la sierra, pidió que se hiciera una huelga en Cuba general el 9 de abril, también en homenaje al Bogotazo, porque esta gente juega con los números. Y por si alguien no lo escuchó antes, el 9 del mes 4 sumado da 13. Batista da el golpe de Estado en el año 52, que es 4 veces 13, la mitad es 26. Ese golpe de Estado fue simplemente para abrirle las puertas a Fidel. Y curioso que anteriormente, el 13 de febrero de ese mismo año, 13 de febrero, fue que Batista realizó, sin otras palabras, la compra de todos los militares y prensa y todo el que lo iba a apoyar en su golpe de Estado. Fidel asalta el cuartel Moncada. Bueno, él no estuvo en el asalto ni un carajo, pero lo planifica porque era necesidad de dar un baño de sangre, porque estas cuestiones se practica el satanismo. Y ese día 26 de julio del año 53, Fidel mete a sus muchachos a morir en el cuartel Moncada, que era el día del cumpleaños de la CIA y del FBI. Entonces, en homenaje a eso, porque esta gente todos son satánicos, hay mucha barbaridad que la gente no quiere creer, que tratan alguna gente de exponerla, pero la gente necesita no creerla por miedo a perder la comodidad y que le dejemos el basurero a los niños que vienen detrás de nosotros. ¿Qué ocurre ese día, 26 de julio, que tiene muchísimas conexiones? Además de que Batista
fue el que le eligió a Fidel ese cuartel, porque allí odiaban a Batista y no lo apoyaron cuando el año anterior dio el golpe de Estado. Además, en la forma en que Fidel entra al cuartel, que en estos días quiero dedicarle a eso un buen rato. Y si usted suma 26 con el número 7, que es el mes de julio, está obteniendo el número 33. La KGB fue creada un 13 de marzo del año 54. Esto no quería olvidar este detalle. Un 13 de marzo fue creada la KGB. Y en el año 53 fue el año en que murió Stalin, tipo muy admirado por Batista, al cual Batista le permitió en Cuba crear embajada y de paso legalizó el Partido Comunista para desgobernar con él. Otro detalle, cuando en el Moncada había 33 muertos, había pasado todo al otro día y solamente habían 33 muertos, fue que dejaron pasar a la prensa. Y luego que se fue la prensa, pues asesinaron al resto. Habría que ver, porque en el Moncada, que se sepa, los que estaban al frente del tema del Moncada y de la policía en Santiago de Cuba eran masones. Me disculpen los masones buenos, pero que sepan que dentro de ellos no todo el mundo es bueno y que son utilizados por estas élites para tener el control de los seres humanos. Por eso Fidel Castro en Cuba no prohibió la masonería, porque era una cuestión que le interesaba. La gente dirá, no, porque Gedó la plagó. No. En realidad puede ser hasta lo mismo, porque Ramiro, que fue jefe de Gedó, era masón, y Barbarroja también era masón, hijo además de un masón muy distinguido. Entonces, creo que aquí hay que sacar conclusiones y ver dónde nos metemos. El 13 de octubre se llevan a los moncadistas, a los amigos de Fidel que asaltaron el cuartel, se los llevan para Isla de Pino desde Santiago de Cuba. Y las condenas oscilaban entre 10 y 13 años. Y a Fidel lo dejaron en Santiago de Cuba para hacerle juicio el día 16 de octubre. Y Batista era el que estaba al frente de Cuba, que desgobernaba Cuba con el Partido Comunista, con masones y con la familia de Fidel Castro. Suegro, 3 cuñados y la mujer de Fidel Castro, que también estaba dentro del desgobierno de Batista. Cuando a Fidel lo liberan, sale directo a los Estados Unidos, al CFR, donde un miembro de los Skull and Bones era el jefe o el director del CFR. Aparte de todo lo que eso tenía que ver con Rockefeller y todas esas cosas, fue a recibir dinero e instrucciones para preparar en México su regreso a Cuba en el yate Granma, para venderlo como un mesías que llegaba a salvarnos al que le dieron el nombre de Fulgencio Batista, que también era masón como Fidel, aunque por estas fechas todavía Fidel no era masón, pero estaba bien embarrado con la masonería. De hecho, toda esta gente salió de Artemisa, de la logia de Artemisa, hacia Santiago de Cuba. Y qué curioso, tantos carros por las carreteras llenos de armas no llamaron la atención para que fueran detenidos y despojados de todo lo que traían y evitarle la desgracia a Cuba. Más que eso, lo que estoy seguro es que fueron escoltados, porque esto era cosa de Batista. Luego, años después, dicen que Batista no tenía armamento. ¿Y con qué armamento estos muchachos pudieron matarle a Batista 20 hombres, 19 hombres en el Moncada? Vendrían en el Granma, que nos han dicho que Granma quiere decir abuelita. ¿Y por qué no puede significar gran maestro? Y el maestro este de los masones es el 33, porque los masones, el que guardan su secreto y demás, se creen que llegan hasta el grado 33, olvidan hasta que tienen un compás. Pero bueno, yo he visto cada guajiros masones que no saben hacer la O con un canuto y no me explico qué hacen metidos en eso. Pero son fieles y creen en que están dentro de una hermandad que es buena, pero lo que no es bueno para la colmena, según dijo un tipo muy inteligente, lo que no es bueno para la colmena tampoco es bueno para la abeja, o al revés, no lo recuerdo bien. Pero lo que no sea bueno para Cuba, que han solucionado con tanta hermandad
y tantas cosas si Cuba va cada día peor? Para mí, entre esto y el Partido Comunista, la diferencia es muy escasa, si es que hay alguna, porque no le puedo ver lógica a algo que exista que no solucione nada. Ni siquiera un político que se meta 10 años vociferando que va a hacer esto, que quiere hacer lo otro y no logre nada, ni siquiera apoyo popular. Pues chicos, retírate, que no pintas nada en esto. Un detalle curioso es que Fidel sale de la cárcel el 15 de mayo del 55 y Estados Unidos comienza la guerra con Vietnam 6 meses antes. Una guerra estúpida, un crimen sin explicación ni justificación, pero entre los objetivos que tenía la guerra de Vietnam era para que el mundo pusiera allí sus ojos, como que ellos iban a quitar el comunismo a Vietnam, que lo pusieron, y que a la vez el mundo no viera lo que ellos estaban haciendo en Cuba. Mientras eso ocurría, a partir del año 55, ya empieza la gracia esta de Fidel Castro, ya empiezan los planes, es decir, sacarlo de la cárcel, los planes del Granma, para que comenzara en Cuba la segunda fase de la revolución, porque la primera la comenzó Batista. Aunque esto viene desde la guerra de independencia, no en vano, todos los elegantes aquellos de las guerras de independencia, generales, todos eran masones, que no hicieron nada bueno, lo que hicieron fue poner a Cuba en las manos de los Estados Unidos, porque así estaba previsto. De hecho, aceptaron esta bandera masónica en la asamblea de Weimar, donde había 13 masones, creo que eran 15 los reunidos y 13 eran masones. Ahí lo tienen. Y ni hablar de las cosas de dentro del Capitolio. No en vano tienen ahí unas tinajas, también un ángel ahí muy emblemático, y ahí se hacen cositas de estas que tienen que ver con el satanismo. Fidel sale de México en el año 56, escoltado por la Marina de los Estados Unidos, porque el Granma era muy pequeño y la travesía era muy larga, como para que llegara a Cuba sin poner combustible por el camino, digamos así. Entonces, ¿quién le puso combustible? Pues los barquitos de las 13 colonias. Además, a un peje como Fidel no lo iban a arriesgar a que se pudiera ahogar en el mar así, de esa manera. Sale en el año 56, que al revés es 65, que es 5 veces 13. Y Batista sabía que venía. De hecho, aviadores querían hundirlo y Batista no se lo permitió y acuarteló las tropas para que pudiera desembarcar. ¿Qué hay de importante en este número 56, que al revés es 65? La cantidad de hombres que traía el Granma eran precisamente 65, porque en el Granma no cabían 82 hombres. Cabían a todo meter 70. Pero cuando el timonel, especialista en estos temas de barco, gran enemigo de Batista, Batista le tenía odio porque le hundió un submarino alemán y Batista ganó mucho dinero gracias a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, vendiéndole combustible, comida y alquilándole prostitutas. Por eso Batista odiaba tanto a este hombre y por eso este hombre odiaba tanto a Batista y se apuntó en la revolución sin saber que Fidel y Batista eran lo mismo. Estoy hablando de Norberto Collado Abreu. Cuando Collado le dice a Fidel que en el Granma lo más que cabían eran 70 hombres, Fidel no aceptó porque Fidel odiaba el número 70. Y entonces metió 65, que era 56 al revés, que es 5 veces 13. Y ya que estamos aquí, pues por eso en el año 70 hizo la zafra de los 10 millones, que fue una orden que le dieron a Fidel desde su agencia para ponerle la tapa al pomo con la desgracia de Cuba. Es decir, para acabar con aquello que llamaban economía de Cuba, que hasta aquel momento más o menos se iba aguantando porque habían campesinos. Y ya empezó a sacar los campesinos de las tierras para las escuelas y demás. Cuento aparte. En Alegría de Pío, cuando tienen el primer combate el 5 de diciembre, allí mueren 3 o 4 solamente. Sin embargo, Fidel, para la historia, nos dejó dicho que allí pronunció las palabras: quedan 12 hombres, basta para hacer la independencia de Cuba, y él era el número 13. Es decir, Cristo
con los apóstoles. Y esto también evocaba unas palabras de Carlos Manuel de Céspedes, otro masón, que incluso tenía un burro, al cual llamaba masón, años antes, en el 1860 y pico, que también las había pronunciado, pero bueno, aquel no era el padre de la patria. Aquel dio los primeros pasos para vendernos como esclavos para las 13 colonias. Fidel aquí, pues ya estamos hablando de un hombre con barba que entraría en el poder cuando abdicara Batista, porque Batista fue rey de Cuba y después vino Fidel de rey, y para entrar en el poder con 33 años, es decir, el tipo, y todo el mundo cree que con 12 hombres, entrar en el poder, y esto pues siempre a un pueblo tristemente mentecato, pues lo creeríamos, y cuando digo mentecato me incluyo porque yo también lo creí, aunque ya llega un momento en que uno crece un poquito y dice, oye, me empiezo a hacer preguntas, ¿no? ¿Cómo es posible esto? Ya cuando fui militar, marinero de guerra, ya uno empieza a hacerse preguntas que no cuadran con la realidad. Y bien, amigos, he decidido traer la pizarrita para explicar este tema controvertido e irrebatible, ¿no? De alguna manera. Aquí, este es un libro que yo tengo de Fidel y la religión. He perdido la carátula, pero bueno, no sé cómo se me ha desintegrado este libro porque soy muy cuidadoso y no por desprecio ni nada. En este libro Fidel reconoce su relación con el número 26 y con el número 13. Muchas de las cositas que he utilizado en este video salen de aquí, donde vagamente nombra a Batista, porque a Fidel le daba miedo nombrar a Batista para que no se le saliera el cariño que por él sentía. Una de los puntos fundamentales para entender que Fidel Castro sabía que iba a entrar en enero y que Batista lo sabía también, es que los Díaz Balar se fueron unos días antes, a principios de diciembre de aquel año, se fueron los Díaz Balar. También el 17 de diciembre vino un millonario amigo de Batista a decirle que arreglara las maletas y que se podía ir autorizado con todo lo que se llevaba entre dinero y obras de arte. Voy a enfrentarme aquí a los números de alguna manera, a ver si puedo dar a entender que esto, ya saben, no soy especialista en este tema, sin embargo es una cuestión que está a la vista de todos y cualquiera podrá decir que es fruto de la casualidad, que Batista le entregó a Fidel el año nuevo para entregarle los años por los siglos de los siglos a la desgracia de Cuba, por decirlo de alguna manera, de algo que sabemos que cada día adquiere aspectos de más complicado y con la solución más distante, porque para que haya solución tendrían que saber estas cosas que en mi caso no son precisamente matemáticas. Entonces vamos a remitirnos aquí a los numeritos estos, a ver qué logramos entender y si alguien cree que contra esto puede interponer algún recurso. El 26 de julio ya sabemos que fue el día del asalto al cuartel Moncada, que es el cumpleaños de la CIA y del FBI. Ya hemos dicho aquí, entre otras tantas fechas, que 26 más 7 son 33. El 1 de enero del 59, si lo describimos de esta manera y vamos sumando cada uno de los dígitos, pues nos da 26. Nos da 26. Vaya casualidad esa, ¿no? Porque decimos que esta gente trabaja con estos temas. Y para que sus descendientes sepan que les salen bien, para que la sigan repitiendo. A los 7 días de esa huida de Batista, ya caemos en el 8 de enero. Es decir, el día en que Fidel Castro llega a La Habana, donde lo está esperando en la bahía de La Habana David Rockefeller para felicitarlo, cuando Fidel va a hablar al campamento de Columbia. Columbia es el nombre verdadero de los Estados Unidos. Y entonces estamos hablando del 8 del 1 de 1959. Si todo esto lo sumamos, pues ¿qué número nos da? Volvemos a enredarnos con él, 33. Que por cierto,
La edad que tenía Fidel en ese momento también es muy importante tenerlo en cuenta esto. Si volvemos a sumar este 26 que nos da aquí la suma de los dígitos del momento en que huye Batista y conseguimos 26 y a ese 26 sumamos los 7 días que pasan entre el día 1 de enero y el 8 de enero, pues aquí lo más claro no lo podemos tener, que volvemos a encontrarnos con el 33. A partir de esto, que cada uno piense lo que quiera, y si alguien es especialista en estas cosas, pues me haga saber que estoy equivocado. También esto tiene algo curioso en el Vaticano, ¿no? Que este último papa que estuvo ahí, el papa este que le llaman el Papa Rojo, que le dan el pontificado, que esto significa puente, ¿no? El Papa Pontífice, un 13 de marzo del 2013. También estamos hablando de un gran amigo de Fidel. También a Batista le hicieron un atentado un 13 de marzo, que este atentado iba a ser el día 10, pero se tuvo que posponer porque los del 26 de julio manipularon el atentado y le dijeron a los muchachos que se iban a meter en esto que no lo hicieran el día 10, porque Batista no iba a estar allí, pero es que Batista tampoco estuvo el día 13. Estos muchachos cometieron el error, queriendo quitar a Batista para impedir la llegada de Fidel, de seguir confiando en Fidel, porque un grupo de miembros del 26 de julio los iba a apoyar en este atentado el día 13 de marzo del año 57. También Fidel hundió un remolcador con el nombre de 13 de marzo, además que lo conocí porque era hermano de otro buque que había en Casablanca cuando era marino de guerra, aunque ese remolcador era civil, y era hermano de otro que era militar, que era el número 26, el R-26, pero Fidel decidió hundirlo, sobre todo porque también cuando supo que iban niños y era necesario pues matar niños. Incluso en Cuba recientemente hemos escuchado en las noticias de militares, niños de estos que están en el servicio militar que han muerto, y también el número 13 entra entre estas desgracias para ciertas familias cubanas. A mí me decía una amiga que lleva en los Estados Unidos desde el año 62, y que está muy de acuerdo con estas cosas que aquí se hablan, que su papá le dijo en una ocasión que si los Estados Unidos para matar a una persona tenía que tumbar un avión, lo tumbaban. Por eso pueden creer fácilmente lo del Titanic, y yo pues muy particularmente lo tengo clarito de que eso es así. Esa es la mejor forma de matar a alguien, con un bulto de gente, y lo menos que tú pensarás que el avión se cayó precisamente por un pasajero que iba adentro. Por eso ocurren muchos accidentes de aviación sin explicación y en lugares donde no se va a encontrar nada del avión. Por ejemplo, Fidel Castro, si fuera el enemigo histórico de los Estados Unidos, como dicen algunos cipayos, y siempre andaba en aviones o en barcos, ¿por qué nunca le tiraron una bombita? Precisamente porque era de su gente. Y Fidel pasaba más tiempo, mientras estuvo con fuerzas, pasaba más tiempo en los Estados Unidos que dentro de Cuba. Por eso dentro de Cuba siempre estaba dando discursos para que todo el mundo pensara que él estaba dentro de Cuba dirigiéndolo todo, cuando en realidad Fidel Castro, la obra de Fidel Castro fue tan perfecta para que todo saliera tan mal que no necesitaba dirigir, solo necesitaba poner en todos los cargos, en todos los puestos, a mentecatos, a necios, para que destruyeran todo y que el pueblo culpara a esa gente y no a él concretamente. Que eso es una derrota para Fidel, pero para esta gente, como para Batista, que salió huyendo, quedó como un ladrón, pero no importa. Esas derrotas de ellos son las victorias de sus amos. Es decir, ellos ante el pueblo pueden quedar como una basura, pero dentro de sus amos reciben millones y condecoraciones. Ahora vamos a hacerle una pregunta, ya para ver si liquidamos este encuentro con los números que es agobiante, ¿no? ¿Qué fue lo que reafirmó a la Revolución Cubana?
¿Qué jugada hizo los Estados Unidos para reafirmar a la revolución cubana? Para que los soviéticos confiaran en Fidel, porque los soviéticos no pusieron a Fidel, al contrario, los Estados Unidos fueron los que hicieron a los soviéticos. ¿Qué jugadas hicieron? Pues la crisis de los misiles y la invasión de Bahía de Cochinos, o la traición de Bahía de Cochinos. ¿Y qué ocurre con la crisis de los misiles, donde el único muerto fue un estadounidense, el mayor Rudolf Anderson, y Estados Unidos no hizo nada? Porque aparentemente le tenían miedo a Fidel, porque en ese caso no existía todavía un convenio con la Unión Soviética. La crisis de los misiles, ¿cuánto duró? Pues 13 días. Óigame, qué casualidad, ¿eh? Que solo durara 13 días la crisis de los misiles. El remate viene cuando la traición a la 2506, que ocurre el año anterior. Por si alguien no sabe por qué la 2506 se llamaba así, es por el número que tenía en la chapa un soldado de los que venía a liberarnos sin saber que se estaba jugando con su vida. Y el número que traía era 2506. Él muere en un accidente y ese número es el que le dan a la brigada. Este muchacho se llamaba Carlos Rodríguez Santana y en los entrenamientos se cayó por un precipicio. Recuerden lo del avión, que los Estados Unidos, cuando quieren fastidiar a alguien, no les importa tumbar un avión. Este muchacho se cayó por un precipicio en los entrenamientos donde estaban en cierto punto de Centroamérica. Y ahora usted se preguntará, bueno, ¿qué tiene esto de importante? Ya para cerrar y dejarlos a ustedes en sus conclusiones, aquel muchacho que dio nombre a la Brigada 2506, como también el movimiento 26 de julio adquirió su nombre por el asalto a Moncada, el día del cumpleaños de la CIA, que 26 sumado con 7 da 33, porque estas cosas pues suelen dar nombres. Esta gente son los mismos maestros, los métodos varían muy poco y los personajes lógicamente porque van pasando por la vida. Entonces ahora diga usted si este muchacho que tenía el número 2506 fue casualidad que se cayera por un abismo o si lo tiraron, porque si usted suma 2506 vuelve a tener el número 13. Amigos y enemigos, tristemente, muchas gracias.